luchar contra los sueños, batirse contra las sombras, caminar en las tinieblas de un sueño. El tiempo ya ha pasado. La vida os ha sido robada, perdida entre fruslerías, víctima de vuestra locura. Responso por Yamis en la llanura funeral de canciones de Muad'Dib por la princesa Irulan. Leto, en un salón de su casa, estudiaba una nota a la luz de una única lámpara suspensor. Faltaban aún algunas horas para el alba y se sentía muy cansado. Un mensajero Fremen había entregado la nota a uno de los guardias del exterior poco antes de que el duque regresara del puesto de mando. La nota decía: una columna de humo por el día, un pilar de fuego por la noche. No llevaba firma. ¿Qué es lo que quiere decir?, se preguntó. El mensajero se había ido inmediatamente, sin esperar ninguna respuesta y antes de que pudiera ser interrogado. Había desaparecido en la noche como una sombra de humo. Leto guardó el papel en un bolsillo de su túnica, pensando en mostrárselo más tarde a Hawat. Echó hacia atrás un mechón de cabellos de su frente y suspiró. El efecto de las píldoras antifatiga comenzaba a disiparse. Habían pasado 2 días desde el banquete, y mucho más desde que había dormido por última vez. Además de los problemas militares, había aquella penosa discusión con Hawat, el informe de su entrevista con Jessica. ¿Debo despertar a Jessica?, pensó. No hay ninguna razón para jugar a los secretos con ella. ¿O sí? Ese maldito y condenado Duncan Idaho. Agitó la cabeza. No, Duncan no. Soy yo quien se equivocó no confiándole a Jessica desde el primer momento. Debo hacerlo ahora, antes de que surjan nuevos daños. Esta decisión le hizo sentirse mejor y se apresuró desde el salón a través del gran vestíbulo y a lo largo de los corredores hacia el ala ocupada por su familia. Se detuvo donde el corredor se bifurcaba hacia el área de servicio. Un extraño gemido le llegó desde algún lugar del corredor de servicio. Leto apoyó su mano izquierda en el conmutador del cinturón escudo, sujetando su King Hald en su mano derecha. El cuchillo le dio una sensación de seguridad. Aquel extraño sonido le había hecho estremecer. Silenciosamente, el duque avanzó hacia el corredor de servicio, maldiciendo la inadecuada iluminación. Pequeñas lámparas a suspensor habían sido espaciadas de 8 en 8 metros y su intensidad regulada al mínimo. Las oscuras paredes absorbían la luz. En la penumbra ante él distinguió una forma confusa sobre el pavimento. Leto vaciló, a punto de activar su escudo, pero se contuvo porque esto hubiera limitado sus movimientos y ahogado los sonidos, y porque la captura del cargamento de láser le había llenado de dudas. Silenciosamente avanzó hacia el bulto gris y advirtió que se trataba de una figura humana, un hombre tendido de bruces en el suelo. Leto lo giró empujándolo con el pie, con el cuchillo a punto, y se inclinó para distinguir su rostro a la escasa luz. Era el contrabandista Tuek, con una húmeda mancha en el pelo, en el pecho. Sus ojos, sin vida, reflejaban una vacía oscuridad. Leto tocó la mancha. Aún estaba caliente. ¿Cómo es posible que este hombre haya muerto aquí?, se preguntó Leto. ¿Quién le ha matado? El extraño gemido era más fuerte allí. Venía del corredor lateral que conducía a la habitación central donde había sido instalado el generador principal del escudo de la casa. Con la mano en el conmutador del cinturón, el quinjal empuñado, el duque contorneó el cuerpo, avanzó por el corredor y escrutó al otro lado de la esquina, en dirección a la habitación del generador del escudo. Otra forma confusa yacía en el suelo, unos pasos más adelante, y aquella era la fuente del sonido. La forma se arrastraba hacia él con una dolorosa lentitud, jadeando y gimiendo. Leto reprimió un súbito terror, saltó al corredor y se inclinó junto a la reptante figura. Era Mapes, el ama de Yapes Fremen, con los cabellos caídos sobre su rostro y sus ropas en desorden. Una mancha oscura y brillante goteaba de su espalda hasta su costado. Leto tocó su hombro y la mujer intentó erguirse, apoyándose en sus codos. Levantó su cabeza, con sus ojos llenos de vacías sombras.
Vos, gimió. Matada. Guardia. Enviado. Buscar. Tuec. Huir. Mi dama. Vos, aquí no. Y se derrumbó, y su cabeza resonó contra las piedras. Leto apoyó los dedos en sus sienes. Ningún latido. Miró la mancha. Había sido apuñalada por la espalda. ¿Por quién? Su mente era un torbellino. ¿Había querido decir que alguien había matado a la guardia? ¿Y a Tuec? ¿Había sido Jessica quien la había llamado? ¿Y por qué? Fue a levantarse. Un sexto sentido le advirtió. Llevó una mano al conmutador del escudo. Demasiado tarde. Un violento golpe hizo caer su brazo hacia el costado. Sintió el dolor. Vio la aguja que surgía en su manga. Notó la parálisis difundiéndose a lo largo de su brazo. Hizo un agonizante esfuerzo por levantar la cabeza y mirar hacia el otro extremo del corredor. Yue estaba de pie en el vano de la abierta puerta de la habitación del generador. Su rostro era amarillo bajo la luz de la única lámpara suspensor que flotaba encima de la puerta. La habitación a sus espaldas estaba silenciosa. No se oía el sonido del generador. Yue, pensó Leto, ha saboteado los generadores de la casa. Estamos al descubierto. Yue avanzó hacia él, guardando en su bolsillo una pistola de agujas. Leto descubrió que aún era capaz de hablar. Jadeó. Yue, ¿cómo es posible? Entonces la parálisis alcanzó sus piernas y se derrumbó al suelo, con la espalda apoyada contra la pared. El rostro de Yue estaba lleno de tristeza cuando se inclinó sobre él y tocó la frente de Leto. El duque descubrió que aún podía sentir el contacto, pero que éste era remoto, apagado. La droga de esta aguja es selectiva, le dijo Yue. Puede hablar, pero le aconsejo que no lo haga. Lanzó una ojeada a lo largo del corredor y luego volvió a inclinarse sobre Leto. Arrancó la aguja y la arrojó lejos. El sonido de la aguja sobre el pavimento le pareció al oído del duque lejano, sofocado. No puede ser Yue, pensó Leto. Está condicionado. ¿Cómo es posible? Susurró. Lo siento, mi querido duque, pero hay cosas mucho más fuertes que esto. Y se tocó el tatuaje diamantino de su frente. Yo mismo lo encuentro muy extraño. Una manifestación de mi conciencia pirética, pero quiero matar a un hombre. Sí, lo quiero realmente. Y nada podrá detenerme. Miró al duque. Oh, no, no es a usted, mi querido duque. El barón Harkonnen. Es el varón a quien quiero matar. Un calmado, por favor, mi pobre duque. No queda mucho tiempo. Ese diente que le implanté tras su caída en Narcal debe ser sustituido. Dentro de un momento adormeceré y reemplazaré el diente. Abrió la mano contemplando algo que tenía en ella. Un duplicado exacto, con una exquisita imitación del nervio en el centro. Escapará todos los detectores habituales e incluso un examen profundo. Pero si aprieta violentamente su mandíbula, la capa externa se rompe. Entonces, si expele muy fuerte el aliento, difundirá a su alrededor un gas letal, absolutamente letal. Leto miró a Yue y captó la locura en los ojos del hombre, la transpiración goteando a lo largo de su frente hasta su mentón. Están condenados de todos modos, mi pobre duque, le dijo Yue, pero antes de morir, debe acercarse al varón. Él creerá que está embrutecido por las drogas y que es imposible cualquier ataque por su parte. Y usted estaría efectivamente drogado e inmovilizado, pero un ataque puede asumir las formas más extrañas. Y usted recordará el diente. El viejo doctor se inclinó más y más hacia su rostro y su caído bigote dominó el ofuscado campo de visión de Leto. El diente, murmuró Yue. ¿Por qué? Jadeó Leto. Yue apoyó una rodilla en el suelo al lado del duque. He concluido un pacto de Chaitán con el varón y debo asegurarme de que ha cumplido su parte. Cuando le vea, lo sabré. Cuando mire al varón, entonces sabré. Pero no puedo presentarme a él sin haber pagado el precio. Usted es el precio, mi pobre duque, y cuando le vea, lo sabré. Mi pobre Guana me ha enseñado muchas cosas, y una de ellas
es la certeza de la verdad cuando la tensión es grande. No siempre puedo hacerlo, pero cuando veo al varón, entonces sabré. Leto intentó ver el diente en la palma de la mano de Yue. Todo aquello era una pesadilla. No podía ser real. Yo no conseguiré acercarme al varón. De otro modo lo hubiera hecho yo mismo. No, él permanecerá a prudente distancia. Pero usted, usted, mi adorada arma, querrá verlo muy de cerca para reírse de usted, para gozar un poco con usted. Leto estaba casi hipnotizado por un músculo en el lado izquierdo de la mandíbula de Yue. El músculo se contraía cada vez que el hombre hablaba. El doctor se acercó aún más. Y usted, mi buen duque, mi precioso duque, debe recordar este diente. Se lo mostró, sujetándolo entre el índice y el pulgar. Será todo lo que quedará de usted. La boca de Leto se movió sin que ningún sonido surgiera de ella. Rehúso, dijo al fin. No, no puede rehusar, porque a cambio de este pequeño servicio voy a hacer algo por usted. Voy a salvar a su hijo y a su mujer. Nada más yo puedo hacerlo. Serán conducidos a un lugar donde ningún Harkonnen podrá alcanzarles. ¿Cómo pueden ser salvados?, susurró Leto. Haciendo creer que han muerto y llevándoles secretamente con gente que sacan un cuchillo al solo nombre de los Harkonnen, que odian a los Harkonnen hasta el punto que quemarían la silla donde se ha sentado un Harkonnen, o esparcirán la sal por donde ha caminado un Harkonnen. Tocó la mandíbula de Leto. ¿Sentís algo en su mandíbula? El duque descubrió que no podía contestar. Sintió una lejana sensación de tirón y vio a Yue sujetando en su mano el anillo ducal. Para Paul, le dijo. Ahora entrará en la inconsciencia. Adiós, mi pobre duque. Cuando nos encontremos la próxima vez no tendremos tiempo para charlar. Un frío glacial remontó de la mandíbula de Leto hacia sus mejillas. Las sombras del corredor parecieron concentrarse en un punto, con los labios púrpura de Yue destacando en su centro. Recuerde el diente, susurró Yue. El diente.